habla mucho por aquí de lo que está ocurriendo con la economía en la Argentina, lo tienen muy en cuenta y por cierto saben ustedes que las opiniones no son divergentes, la Argentina no está bien, se teme el default, todo eso que ha sido el comentario de los últimos días de diversos medios en la República Argentina. Y para colmo, exfuncionarios de este mismo gobierno tienen una opinión crítica, pero no deseando herir al gobierno ni mortificarlo, sino tratando de explicar qué es lo que está pasando. Ha dicho Melconian una cosa que perturba, y es que el gobierno ha gastado como si gastara en un cabaret, por ejemplo, es decir, ha gastado inútilmente mucho dinero. Yo tengo la idea de que en realidad el gobierno ha invertido una enorme cantidad de dinero en que los ricos, sus amigos, la élite, saque el dinero de la República Argentina, si no hay ningún tipo de control. Todos están preparándose para la idea negativa de lo que puede suceder con la economía en el futuro. Ustedes se acuerdan, en el año 2001, Cavallo y sus amigos le avisaron a todos los que tenían mucho dinero que lo sacaran de la Argentina. Los que quedaron adentro fueron los integrantes de la clase media, etc. Ahora, igual, por si no hay un aviso, están sacando el dinero. Lo hicieron este año, lo van a hacer el año próximo, como se decía el otro día por parte de Piñanelli. Es indudable que este es el proceder. Por lo tanto, vale la pena escuchar a Melconian, porque es una advertencia interesante para el resto, no solamente para los que integran el gobierno. Tenés que tener en cuenta que el endeudamiento, el crédito, lo que fuere, tiene que tener como contracara un activo del otro lado. Es la frase de tu vieja que si te sacás un crédito, fíjate si es para un auto o para una casa, no te lo gasté en el cabaret. Es la frase de tu vieja que si te sacás un crédito, fíjate si es para un auto o para una casa, no te lo gasté en el cabaret. Yo no sé si la idea de Melconian viene de los tiempos aquellos en los que se hablaba del Club Boca Juniors y se decía que, bueno, aquí esto no es un cabaret. La Argentina ha gastado, según el punto de vista de Melconian, como si se tratase de eso. Pero además, Prat Guy, que fue el primero de los ministros utilizado en materia de finanzas por parte del gobierno argentino, dice que desde el primer día se ha fallado en temas como precios, ingresos, es decir, en lo más importante, desde el primer día, este gobierno estuvo equivocado. Y lo dice Prat Guy. Este acuerdo social al que, valga la redundancia, habíamos acordado en la previa del 10 de diciembre del 2015, en enero del 2016 desapareció. ¿Por qué? Porque hubo una decisión política de... Vos decís que esto, durante la campaña, se había pensado en este método. Absolutamente. Explícitamente. A ver, yo lo puedo explicar durante los últimos meses de la campaña. Cuando vos te incorporaste al equipo. Y la explicación era, si íbamos a corregir precios relativos que estaban muy atrasados, teníamos que trabajar sobre las expectativas de inflación. Y la manera de trabajar sobre las expectativas de inflación, como ha sucedido en otros planes de estabilización, era, bueno, pongámonos de acuerdo que durante 6 meses estos precios se van a mantener más o menos en estos niveles. Y eso era la lógica de cualquier programa. ¿Y por qué no se hizo? No se hizo porque hubo una decisión política de no era el momento de poner al presidente en una situación... A ver, el presidente venía de ser electo, venía con todo el poder, no tenía por qué compartir el poder con otros actores políticos o con otros actores de la sociedad civil. Y como consecuencia de tantos errores, o de gastar en un cabaret, o de no saber absolutamente nada en materia de economía, porque si uno entiende lo que dice Prat Guy, la lectura no puede ser otra, viene el tema de lo que hay que ajustar, de lo que hay que achicar la vida del Estado, aún en la ciudad más rica, que queda para el resto de la Argentina. Si Rodríguez Larreta tiene en la ciudad de Buenos Aires que suspender el ingreso a primer año en comerciales, si tiene que suspender la actividad de ciertos liceos. Vamos a ver lo que dice Página 12 hoy en su titular. El regalito de Larreta. El gobierno de la ciudad decidió suspender el ingreso a primer año de 14 escuelas comerciales y reducir la cantidad de cursos en otros 9 liceos y bachilleratos. Hay que decir que esto no ocurría desde 1983, lo dicen los docentes. Por eso es que mañana se va a un paro de actividades y a una denuncia de esto que está ocurriendo en la ciudad de Buenos Aires. Todo esto tiene que ver con los sueños absurdos que se plantearon por parte del gobierno hace pocas semanas, creyendo que todo iba a levantar con simplemente la imagen y el marketing que podía dejarle
el G20, que al otro día ya le estaba dando contra, porque inmediatamente los europeos estaban señalando que iban a poner aranceles para el biodiesel de la Argentina. Entonces toda aquella parafernalia, todo aquel ridículo que se hizo con los mozos entrenando coreográficamente como si fueran bailarines y no personas que tenían que servir la comida, todo aquello que marca un sentido colonizado de la vida por parte de Macri y de quienes integran el gobierno, no ha servido absolutamente para nada. No vale el marketing cuando lo que está fallando es la operatoria en general del gobierno. Y fíjense ustedes que ni siquiera está acertando con la justicia. Las derrotas han sido varias y las presiones que el gobierno está haciendo en estos momentos también. Hoy la Corte Suprema de Justicia falló 4-1, solamente la bestia jurídica de Rosenkrantz estuvo a favor del gobierno y no como correspondía de los jubilados, en un tema que no soluciona la problemática de los jubilados y el inconveniente real que han tenido todo el año. La derrota tiene que ver con lo que ganan, pero aquí va a haber justicia para 150.000 jubilados y eso para nada está mal. Es lo que votaron 4 integrantes de la Corte Suprema, hasta Hayton de Nolasco. Votó lo que parecía inevitable porque ella además tiene un antecedente de 2009 que le impedía recorrer otro camino. Solamente Rosenkrantz, como para que tengamos muy claro quién es el presidente de la Corte Suprema de Justicia, falló en contra de esta decisión que le permite a los jubilados con el fallo blanco saber que 150.000 de ellos van a cobrar lo que corresponde. Hasta último momento el gobierno estuvo haciendo lo imposible para cambiar ese fallo, con Garabano metido en la oficina de Hayton de Nolasco, que era la única más o menos manejable de esa situación. Pero el gobierno no aprende más en lo que corresponde a un poder ejecutivo con relación a la justicia. El avance que hace contra los jueces que fallaron a favor de los trabajadores de Telam es increíble, es inadmisible. Jueces que dijeron, los trabajadores de Telam tienen razón, porque la tenían. ¿Cómo los van a echar? De la forma que el gobierno, a través de Canalla Lombardi y de Pausá, intentó hacerlo. 357 trabajadores echaron. La justicia empezó a darle la razón a 5 de ellos y seguramente esto será el camino a recorrer para otros 150. Entonces el gobierno se espanta y presiona de todas las maneras. ¿Cómo lo hace ahora? Llevando a juicio, tratando de destituir a los jueces que fallaron a favor de Telam. Es inadmisible, es increíble, no se ha visto nunca algo así, pero está sucediendo en la Argentina. Aunque el doctor Zaffaroni, héroe cívico para quien les habla, diga que es inadmisible, no se puede comprender cómo se permite el gobierno atacar a los jueces por sus fallos. Creo que lo que está sucediendo con el Poder Judicial no tiene precedentes. Es decir, yo no creo mucho en la sinceridad de ningún ejecutivo que dice, no, yo quiero una justicia independiente, etcétera. Pero bueno, por lo menos lo dicen. Con una gran sinceridad ha dicho que quiere jueces propios. Realmente eso es inédito. Una cosa es el alegato de Oreja. Es el alegato que te hacen a ver si le puedes dar una mano en esto. Distinto es que te amenacen con un juicio político o con una remoción. Y eso no tiene precedentes. No hay precedentes de jueces perseguidos por el contenido de sus sentencias. Esto está sucediendo solamente ahora. Y en el mismo sentido se maneja Félix Kraus, uno de los juristas más importantes que hay hoy día en la Argentina, siguiendo los pasos de la idea lógica que tiene el doctor Zaffaroni. El pedido de juicio político a los jueces laborales Rodríguez Brunengo y Arias Gilbert muestra que el gobierno efectivamente quiere jueces que se subordinen a sus deseos. Parece que era mentira aquella afirmación del presidente que no quería jueces macristas. Son los camaristas denunciados, 2 hombres prestigiosos, y el hecho de que además se trate de un fuero que fue creado para la defensa de los trabajadores, para compensar esa relación asimétrica entre trabajadores y patrones, lo hace todavía una situación más delicada. Uno podría decir el gobierno no aprende más, pero no se trata de entender, sino de lo que se quiere hacer sabiendo perfectamente cuál es la misión que le corresponde al gobierno. Todo lo que presiona a la justicia, como en este caso de Telam, se advierte en el tema vudú. Apareció Garabano desdiciéndose porque había señalado que la prisión preventiva es una irregularidad manifiesta de la vida institucional.
ahora diciendo que estaba mal que lo excarcelaran a Vudú. Y apareció la incalificable Laura Alonso. Vamos a recordar con lo que decía ayer. Justamente lo que parece obvio para cualquier persona u oyente que está del otro lado escuchando la radio, evidentemente no es obvio o razonable para sectores de la justicia argentina que siguen desentendidos de lo que la sociedad demanda. ¿Cuál fue el cambio? El tribunal cambió de composición. Apareció una nueva jueza, cambió la mayoría, y esa nueva jueza junto con otra que ya estaba y que no había estado de acuerdo, pero la mayoría del tribunal sí, en mandar preso a Vudú, decidieron excarcelar. Nosotros estamos discutiendo si vamos a llevar adelante una apelación de esta decisión o si directamente vamos a ir a la casación para pedir que con la mayor celeridad posible se le dé trámite a la conformidad del fallo y con el doble conforme Vudú esté preso lo más pronto posible. ¿Cómo será de injusto lo que el gobierno dice y quiere hacer con respecto a Vudú? Que uno de los periodistas que más intentó denunciar a Vudú, con el que siempre estuve en desacuerdo en ese sentido, alguien que usó todo tipo de argumentos en las acusaciones contra Vudú. En el libro Mentime que me gusta, me ocupo en una nota de uno de los ataques más furibundos que realizó sobre Vudú. Pero en aquel momento era la discusión respecto a cuál era la verdad. Se podían tener discrepancias, pero ahora no las hay en un terreno muy importante. ¿Cuál es el de la prisión preventiva? No corresponde. Y esto es lo que Alconada Mon, nada menos, sostiene con relación a Amado Vudú. ¿Está bien que los hayan dejado en libertad? ¿O está mal que los hayan detenido? ¿Te puedo sorprender? Sí. Para mí está bien. ¿Está bien? ¿Pero por qué? Por una cuestión de igualdad ante la justicia. Ajá. Lo que ocurrió aquí es, Vudú se terminó beneficiando, en realidad de manera indirecta, porque al que quisieron proteger es a otro, no a Vudú. Lo quisieron proteger al banquero Jorge Brito. Al dueño del banco, sí, sí. Que cuando plantean, lo procesan a Brito y llega un momento en el cual el juez tiene que definir, ¿corresponde la prisión preventiva o no? A su vez, la prisión preventiva, para resumirlo y simplificarlo, tenés dos opciones. Es cuando tenés miedo de que esa persona se escape, se convierta en prófugo, o dos, que estando en libertad se dedique a complicar tu investigación, a obstaculizarla, destruyendo pruebas, asustando a los testigos. Entiendo, sí. Entonces, estoy en desacuerdo con eso. Entonces, en esa circunstancia, lo que termina ocurriendo es, el juez dice, no, ya la investigación terminó. Y entonces ya aquí no hay riesgo de obstrucción de justicia, con lo cual puede quedar en libertad. Entonces ahí Vudú lo que dice es, perdón, si ya terminó la investigación, no es porque yo estoy acá adentro. Y pide la libertad. Pero claro, no se trata solamente de la injusticia dentro de la cual se mueven políticos, periodistas, etcétera, si están confrontativos con el gobierno. También se trata de los medios de comunicación. Ayer, integrantes de 2 canales comunitarios que tienen el derecho por ley de estar en Cablevisión fueron a protestar. ¿A dónde? A donde tendríamos que ir poco menos que con todas las protestas, porque ellos son los dueños del país. La gente de Clarín se fueron a Canal 13 y allí trataron de explicar su derecho a estar en la grilla de Cablevisión. Por supuesto que después Clarín mintió de todas las maneras con relación a cómo había sido el acercamiento de los trabajadores. No quieren que vayan y le expresen el desagrado, el disgusto que esto genera de una manera inevitable. Si se han quedado con todo, ¿qué les cuesta poner canales comunitarios? Tener, aunque sea un canal más, que se anime a pensar distinto de TN, de los 300 canales de Mañeto y de todo lo demás. Pero esto tiene que ver, por otra parte, con lo que sigue siendo el avance de poder de estos medios de comunicación. Esta semana puede ser decisiva, para lo que ustedes saben, para que papel prensa quede desregulado. Y entonces puedan hacer la cantidad de papel que quieran, puedan cobrar por el papel lo que se les antoje, no un precio fijo y público. Y este ha sido un proyecto, saben ustedes, vergonzoso de la política, de Marco Labaña y de Bocio, en realidad del gobierno, y estaban tratando de disimular. Habrá que esperar para ver qué es lo que sucede finalmente esta semana. Es decir, persecución a la justicia, los medios de comunicación quedándose con todo y una corrupción que ha denunciado Elisa Carrió y que vamos a recordar, como ayer, cuando apareció un video, casi inesperadamente para la propia Carrió quizás, en la cual decía
Nosotros somos Cambiemos, pero no somos corruptos. ¿Qué estaba diciendo? La coalición cívica no está corrompida. En cambio, el PRO sí. No es novedad. No es una noticia para nadie. De Macri para abajo, el olor que proyecta la gente de Cambiemos en su gobierno es pésimo, es insoportable. Pero que lo digan desde adentro debe ser un motivo de verdadero lío. Recordémoslo. Dentro de Cambiemos es el cambio y puede establecer una Argentina próspera. Para eso hay que cambiar Cambiemos. Impunidad para nadie. Nosotros estamos en Cambiemos, pero no somos cómplices. Nosotros somos de Cambiemos, pero no tenemos nada que ver con las mafias del fútbol. Nosotros somos Cambiemos, pero no tenemos nada que ver con los corruptos que también están en Cambiemos. Nosotros somos Cambiemos, pero estamos en contra de la financiación empresarial de los partidos políticos. Nosotros somos Cambiemos, defendemos los derechos humanos de todos, de cada uno, y defendemos la no violencia. Nosotros nunca vamos a ser fascistas, nosotros vamos a ser humanistas, ecuménicos, no violentos, hasta el fin de los días. Si avanza Cambiemos sin cambiar sus principios, puede establecer la paz sin balas, puede establecer el orden justo sin necesidad de represión y puede establecer una Argentina próspera. Para eso hay que cambiar Cambiemos. Esta no fue la única ocasión en la que Carrió habló de la brutal corrupción del gobierno, que por supuesto es cierto. No tiene autoridad Elisa Carrió, porque ella es defensora de Quintana, por ejemplo. Y Quintana es justamente de las vertientes más corruptas que tenemos que mencionar del gobierno. Pero es amigo de ella, es Pharmacity, le parecerá bien a Carrió todo lo que hace. Cuando denunció lo que era el dólar futuro, a Lustó le dio con todo. Lustó tenía que renunciar como embajador en los Estados Unidos. Pero Quintana, que había comprado 30 veces más dólar a futuro que Lustó, Quintana no tiene ningún problema. Para ella Quintana no era corrupto. Por eso a uno no le importa lo que diga Carrió, pero sí interesa, en función de la relación con el gobierno, evocar todas las veces que habló de la corrupción de Cambiemos. Dentro de Cambiemos es el cambio, pero un cambio que retome aquel acuerdo básico que hicimos con Mauricio Macri. Impunidad para nadie. A mí no me usa nadie, ni Cambiemos. Nosotros somos de Cambiemos, pero no tenemos nada que ver con las mafias del fútbol. Nosotros somos Cambiemos, pero no tenemos nada que ver con los corruptos que también están en Cambiemos. El presidente, si no tiene a alguien que sea auténtico al lado de él, seguramente lo enredan los corruptos y lo tumban. Estamos en una barca y hay tormenta, pero nosotros estamos sentados en la fila del medio. Y de ahí no nos movemos. La barca no se hunde, aunque algunos caigan. Si me permiten, dígame con el presidente ahora cuando me lo saca Garabal. ¿Va a presentar el pedido de juicio político? Lo que yo escribo y firmo, lo hago. Y que no fue una broma. ¿No fue una broma? No, la no fue una broma. 25 años y callarme por un... Además vieron la cara de Garabano, no sé, no parece ni ministro. Todos sabíamos de dónde venía Macri. Lo importante es que la familia de Macri está en la justicia como cualquier otro. Él desde chiquito viaja en aviones privados, así que no tiene idea de lo que significa ser decente, hacer política decentemente. Mauricio sabe que hay cosas que no negocia. Corrupción es la palabra. Tenemos que terminar este informe pensando en eso. Pero no dicho por quienes están confrontativos con el gobierno, que lo sabemos muy bien y lo denunciamos habitualmente, sino dicho desde adentro, por la integrante más importante que ha tenido el gobierno después de Macri, porque eso ha sido Carrió. El gobierno no tiene la menor idea de lo que hace en economía, pero no dicho por quienes confrontan con el gobierno, sino por Melconian y por Prattigay. Melconian, que han hecho cualquier cosa con el dinero como si gastara en un cabaret. Y Prattigay, que dice que desde el primer día equivocaron todo.
Y por último, la persecución a los jueces, toda vez que quieren también ir contra los trabajadores. Esta es la síntesis, no es la mejor manera de terminar el año para este gobierno. La seguimos mañana si Dios quiere. Muchas gracias. Muchas gracias, Avi.